El ascensor suspiró aquella mañana como si el edificio entero contuviera la respiración y la soltara en un metal frío. Sentí el olor del café recién hecho pegado a mis dedos. El aroma se mezclaba con el perfume suave que siempre usaba, el que Javier decía que le recordaba a casa. Fue la vecina Laura la que lo dijo sin rodeos, con su voz rasposa y el bolso colgando de un hombro. «Marta, ¿sabes quién viene a tu casa todos los jueves por la noche?» Me quedé muda un segundo. El sonido del ascensor se me hizo más intenso, como un bisel que acentúa cada sílaba. Reí por costumbre nerviosa y dije, «No, ¿quién?». Ella me miró con la tranquilidad de quien ya tenía la respuesta y añadió, «Es mejor que lo sepas». Por un instante pensé que era un juego de escalera social, que Laura se había confundido. Pero había algo en su mirada que me clavó la duda en la piel. Esa noche la rutina no fue la misma. La llave en la cerradura tembló distinto. Las toallas olieron a lejía y a algo más que no logré identificar. Javier entró tarde, con el uniforme de ex soldado que aún guardaba en el altillo, como si las arrugas del tejido guardaran mapas de otra vida. No me miró como antes. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir dejando que mi intuición fuera solo un rumor. Compré una cámara diminuta, una cámara con sensor de baja luz que grababa en 1080p y tenía detección de movimiento. La escondí detrás de una planta en la entrada, entre las hojas sintéticas, procurando que nadie la viera. Si era paranoia, tendría prueba para callarla. Si no lo era, tendría prueba para actuar. La primera vez que vi la grabación me dolió la garganta. El archivo marcaba fecha y hora, timestamp claro, 23 de noviembre 21:12. La imagen apareció con un zumbido del portátil, los píxeles se aclararon y ahí estaba la figura que no esperaba. Ana, la amiga de la brigada de Javier, con el pelo recogido y una chaqueta que olía a humo cuando la saludé en otro tiempo. La vi abrir la puerta con confianza, dejar un sobre la mesa del pasillo y sonreír frente al espejo. No robó nada, no forzó nada, dejó algo. Vi su mano temblar al atar la cinta del sobre. Vi la letra en el exterior, una letra que conocía porque la había visto en tarjetas de presentación y en mensajes borrados. Minúsculas redondas inclinadas hacia la derecha. Cerré los ojos y la respiración me volvió en cortos golpes. En el fondo de la imagen, el aroma se hizo recuerdo. Olor a tabaco barato, a colonia masculina que no era la mía, a comida fría en envases. No podía creerlo y, sin embargo, la prueba estaba ahí, impresa en luz y registro. Guardé el archivo en una carpeta cifrada y puse otra copia en mi correo dirigido a mí misma. Asunto, prueba. Y un adjunto del video. Lo envié a las 23:48, con un mensaje que decía solo, «No puedo estar imaginando esto». Al día siguiente hablé con Javier en voz baja. «¿Quién es Ana?», le pregunté. «No sé de qué hablas», respondió. Hubo un silencio que estaba hecho de muchas cosas, de órdenes antiguas, de secretos, de derrotas. «¿Vienes a casa sin avisar?», pregunté otra vez. «Trabajo», dijo, «trabajo y no es asunto tuyo». Quise decirle tantas cosas que al final solo recogí mis platos con las manos temblando y lo dejé con la palabra en el aire. Mi vida antes de todo esto tenía texturas concretas que ahora puedo nombrarlas con nitidez. Crecí en un barrio donde los domingos olían a pan y a ropa colgada, donde mi madre colaba café en una jarra vieja y la voz de mi padre llegaba desde la radio del taller. Me casé a los 26 con la promesa de estabilidad que un exsoldado parecía ofrecer, disciplina, seguridad, planificación. Javier y yo tuvimos a Paula, mi hija, un corazón que latía en la casa como un metrónomo irregular y perfecto. Fueron años de rutinas, los lunes la compra, los martes la clase de yoga, los jueves la cena del cuerpo de reserva que a veces Javier organizaba para antiguos compañeros, los fines de semana en la playa cuando el cuerpo pedía tregua. Yo trabajaba en una pequeña librería, entre el polvo de páginas y el olor a tinta, y encontraba en los libros refugios que me enseñaron a nombrar las emociones.
Había aprendido a no pedir demasiado y a medidas de afecto pequeñas pero suficientes. Cuando las sombras comenzaron, las señales fueron sutiles, mensajes en el teléfono que desaparecían, pero de cuyo eco yo conseguía una imagen, ropa que olía a perfume extraño, la manera en que él se arreglaba con más cuidado antes de salir. Todo se incrustó en mi memoria como un mapa en tinta y me obligó a mirar. Recordé noches en las que él volvía con el paso cansado y la mirada de alguien que había aprendido a mentir con calma. Recordé el sonido de las botas contra la escalera, el mismo ritmo que había tenido en ejercicios de patrulla, y cómo ese ritmo se mezcló con pasos no anunciados en mi propia casa. Esa es mi biografía íntima y honesta, una mujer que creyó en compromisos que se rompieron lentamente, que guardó esperanzas en cajones que no tenían llave y que al final tuvo que convertirse en detective de su propia vida. Llamé a Carmen, mi amiga desde la universidad, y le conté lo que había visto. Carmen respiró hondo y dijo: «No te equivoques, Marta, eso es prueba». Me recomendó a Raúl, un abogado que había atendido a una conocida suya en un caso de custodia. Llamé a Raúl y concerté una cita. También hablé con Lucía, la vecina del tercero, que llevaba años observando idas y venidas y guardaba un cuaderno con anotaciones. Luego hubo más personas, el inspector Ruiz del puesto local, que aceptó revisar el archivo y orientarme sobre cadena de custodia, la doctora Martínez, que constató mi estado de ansiedad y firmó un informe médico, Ana, la mujer que aparecía en los videos y negaría todo después. Paula, mi hija, fue un personaje central en esta vida rota. Ella con sus problemas en el instituto, sus confidencias dormidas en la almohada. También apareció Samuel, un compañero de trabajo que me ofreció apoyo logístico con copias y discos, y la delegada de barrio, Teresa, que me facilitó recursos y una lista de ONG de ayuda a víctimas. Todos ellos tuvieron acciones concretas. Carmen me cubrió tardes para que pudiera asistir a entrevistas, Raúl preparó escritos, Lucía testificó sobre movimientos en el patio, el inspector Ruiz selló el pendrive, la doctora Martínez emitió el informe, Samuel hizo copias y Teresa monitorizó el recurso comunitario. Fueron nombres que se convirtieron en manos que me sostuvieron. La investigación no fue lineal. Había momentos en los que pensé en dejar todo y volver a la comodidad de la ignorancia. Hubo conversaciones largas con Javier, que tejían negaciones y pequeñas coacciones. «Si sigues con esto», dijo una vez con voz baja, «puedes arruinarlo todo, incluyendo a Paula». Su intento de manipulación intentaba convertir la verdad en un peligro para mi hija, y por un segundo creí que el miedo me haría retroceder. No fue así. Organicé pruebas adicionales, guardé mensajes de texto, imprimí capturas de pantalla con fechas, extraje metadatos del archivo de la cámara y pedí al inspector que hiciera un registro oficial. También encontré un sobre en un cajón que no era mío, un sobre con la letra de Ana y una nota breve, para cuando no puedas más. Las palabras eran como agujas. En un cajón encontré recibos de cenas que no recordaba, transferencias bancarias que coincidían con fechas de ausencias y un ticket de hotel con una tarjeta de crédito a nombre de Javier. Todo ello formó un rastro que no podía ignorar. El peso de esas pruebas me cambió. Pasé de la duda al diseño de una estrategia, confrontar en privado, preparar testigos, documentar cada paso y, si hacía falta, llevarlo al tribunal. El primer enfrentamiento fue en la cocina, con el olor a sartenes aún caliente. Con voces contenidas hablamos hasta que los platos comenzaron a sonar en la pila, como si fueran campanas. «¿Qué significa esto?», pregunté, y abrí el sobre frente a él, sacando la nota que había encontrado. «No es nada», dijo Javier, evitando los ojos. «No es nada si lo dejas así», respondí yo. Tuvimos un diálogo largo, lleno de interrupciones, con la intensidad de quienes conversan por la supervivencia de su familia. «Si te vas con ella, ¿qué será de Paula?», le dije. «Si te quedas, ¿qué será de mí?», replicó él. Hubo 8 intercambios en esa tarde que parecieron eternos, con preguntas que se devolvían como pelotas de goma. «¿Me mentías?». «No te mentí sobre lo importante». «Entonces, ¿sobre qué mentías?». «Sobre algunas salidas». «¿Y esas transferencias?». «Son errores contables». «¿Y las cámaras?». «¿Qué cámaras?». «La que grabó a Ana en mi casa». «¿Quién te dijo eso?». «Laura». «Laura siempre ha sido chismosa». «Lo he visto con mis propios ojos». «No puedo creerlo». «Yo puedo probarlo». «Si pruebas algo, te haré daño. Te harás daño a ti mismo».
El tono subía y bajaba, a veces como un tren que acelera sin freno, otras como un reloj que se detiene justo antes del desastre. Sentí temor, rabia, liberación y una tristeza tan profunda que me dejó sin voz. Hubo 3 momentos de tensión que recuerdo como 3 mareas. El primero ocurrió la noche en que puse la cámara y vi la primera entrada de Ana, ese instante en que el corazón se te encoge y la sangre parece querer salirse del pecho. Respiré alcohol y café, sentí la textura del ratón del portátil fría bajo la mano, olía a pintura vieja y a su perfume barato, escuché el zumbido de la nevera y el silencio de la casa. Un segundo de pura exposición. El segundo fue la confrontación en la cocina con Javier, donde la mesa crujió y las palabras se clavaron como cuchillos, sus ojos buscando un hueco para una mentira nueva, mi voz firme como una cadena de mando. Sentí el metal de la cacerola, el tacto del papel entre los dedos y el calor del horno aún encendido. El silencio que siguió duró minutos que se estiraron como un chicle. El tercero fue el día de la audiencia preliminar, cuando entré en la sala del tribunal y el olor a madera pulida y a café llenó mis fosas nasales. Cuando vi a Ana sentada con las manos juntas y a Javier con la mandíbula apretada, y supe que allí se iba a decidir algo más que un caso, se iba a decidir mi dignidad. Cada uno de esos momentos tenía una textura sensorial propia y me devolvía a mi cuerpo con una claridad que dolía. En la etapa de recolección me volví metódica, casi obsesiva. Guardé cada archivo con nombres claros, hice copias en discos diferentes y llevé el material al inspector Ruiz para que sellara la cadena de custodia. Pedí a Samuel que copiara los videos en un pendrive y que añadiera checksum para garantizar que nadie pudiera manipular los datos. Solicité al laboratorio forense de la comisaría el análisis de metadatos para que quedara registrado el timestamp original, el hash del archivo y la ubicación aproximada del dispositivo. El informe técnico detalló cómo los metadatos confirmaban que el archivo no había sido alterado y que la cámara emitía la fecha y hora correctas, sincronizadas con el servidor del fabricante. Anoté todo en un cuaderno rojo que llevaba siempre en el bolso. En términos procesales, hice lo que debía: denuncia formal, aportación de pruebas digitales, solicitud de medidas cautelares por riesgo de manipulación y petición de una medida de protección para mi hija si la situación escalaba. Hablé con Raúl sobre la posibilidad de interponer una demanda por incumplimiento de deberes familiares y por daños morales. El abogado redactó escritos, pidió medidas provisionales y solicitó la comparecencia de testigos. Entre trámites y esperas hubo momentos de burocracia que me agotaron, de firmas, de sellos y de café frío en pasillos de oficinas. Llegó el momento de confrontar públicamente. Decidí organizar una cena en la que estarían presentes amigos y algunos familiares. Un escenario que pareciera natural pero que yo controlara. Quería ver su reacción delante de personas que conocían a Javier como a un hombre recto, un exsoldado de buen semblante. Invitamos a Laura, a Carmen, a Samuel, a Teresa y a Lucía, y pedimos discretamente a la delegada que nos acompañara. La tensión se podía oler. El restaurante tenía velas que olían a cera y pan horneado, y mis manos sudaban por debajo de la mesa. La conversación comenzó ligera. Hablamos de trabajo, de literatura, del tiempo. En el postre pedí que pasaran una foto en mi teléfono, y sin que él lo supiera, le mostré a la mesa el video donde Ana entraba y dejaba el sobre. Hubo un silencio cortante, como cuando se corta la electricidad. Ana se puso pálida y Javier se levantó de golpe. «¿Qué es esto?», gritó con una voz que quería ser autoritaria. «Es prueba», dije, y le mostré las transferencias, los tickets, el informe forense, todo ordenado en un dossier que llevaba oculto en mi cartera. Empezaron las preguntas en cadena. ¿Por qué lo hiciste? ¿Con quién? ¿Qué me vas a decir ahora? Los intercambios fueron intensos, con más de 10 voces, acusaciones y negaciones, y terminamos con Javier pálido y sin poder sostener la mirada. En ese instante, la verdad empezó a desplazar el velo que había puesto hace años. La fase legal fue lenta y precisa. Presentamos la demanda con el asesoramiento de Raúl y aportamos el material digital como prueba principal. El juez aceptó admitir el video como prueba condicionada al peritaje forense y el inspector Ruiz presentó el informe técnico. En la vista preliminar, el fiscal pidió una comparecencia de Ana
que inicialmente negó haber ingresado en la vivienda y luego admitió haber dejado correspondencia tras una breve conversación nerviosa. Su declaración fue contradictoria y el peritaje de metadatos demostró la veracidad de la fecha y la hora. La audiencia fue dura. La sala olía a muebles viejos y a tinta de bolígrafo. La luz que entraba por la ventana marcaba huellas en la madera de la mesa, y mi voz no tembló al relatar lo que había visto. Hubo testimonios que favorecieron mi versión. Lucía contó entradas registradas en el portal, Samuel habló de las copias y del sellado, Carmen narró conversaciones que mostraban el ánimo manipulador de Javier. El tribunal escuchó, el juez miró los documentos y al final se dictaron medidas cautelares que incluían la prohibición de acercamiento y el pago de una indemnización provisional. No fue justicia completa, pero fue un primer paso. Hubo un momento en que pensé en perdón y en venganza, y comprendí que buscaba algo distinto, recuperar mi casa, mi nombre y la tranquilidad de mi hija. Durante el proceso se produjo una llamada que nunca olvidaré. Javier me llamó desde un número desconocido y, por primera vez, me imploró perdón. Su voz sonaba lejana, quebrada. «Marta, no sabía cómo decírtelo», murmuró. «Pensé que si te lo decía te perdería». «Me perdiste cuando decidiste actuar así», contesté. Él dijo que Ana había sido una compañía que encontró en un momento de debilidad y que no pensó en las consecuencias. Dijo palabras que supieron a excusa y a confesión. Yo escuché y anoté su manera de pronunciar, su respiración abrupta, el ruido de fondo de una cafetería o de un coche. Sentí una mezcla de alivio y de rabia. No acepté su llamada como redención. Pedí que participara en mediación y que aceptara terapia, porque no quería que Paula creciera con una cadena de secretos y promesas rotas. Le pedí además que pagara por daños y se hiciera responsable. No fue sencillo ni limpio. Hubo noches sin dormir, llamadas a altas horas y discusiones sobre la indemnización. La técnica forense que usamos fue rigurosa. El procedimiento incluía extracción de archivo original desde la cámara mediante conexión USB, en presencia de 2 testigos, generación de checksum MD5 para sellar la integridad del archivo, registro del timestamp en formato UTC, copia a pendrive sellada con acta de entrega y custodia en la comisaría, y emisión de informe pericial con firma del técnico. Todo ello se documentó en un protocolo que demostraba que los archivos no habían sido manipulados. Esa cadena de custodia fue clave para evitar impugnaciones por parte de la defensa y garantizar la validez legal de la prueba. Al terminar el proceso, las consecuencias no borraron el rastro que dejaron. Javier aceptó la medida cautelar y se apartó de la residencia. Ana fue llamada a declarar varias veces y finalmente alcanzamos un acuerdo económico que incluía disculpas públicas en una carta que ella accedió a firmar. No fue una condena social total, pero el apoyo de la comunidad fue enorme. Teresa coordinó una red de ayuda que permitió a Paula continuar con su terapia psicológica. Carmen fue un pilar logístico. Lucía me acompañó a la comisaría a declarar y Samuel ayudó con copias y pruebas. A nivel legal, conseguimos una resolución que reconocía el daño moral y establecía una compensación mínima, además de medidas que protegían nuestro hogar. Fue un cierre a medias, una reparación que no borraba los años de silencio, pero que ponía límites a los daños futuros. En medio de todo esto, pedí un apoyo psicológico intenso. La doctora Martínez escribió en su informe cómo el estrés me había afectado: insomnio, pérdida de apetito, hipervigilancia ante sonidos en la casa. Ella recomendó terapia cognitivo-conductual y sesiones familiares para Paula. Las primeras semanas resultaron duras. Me despertaba con el pulso acelerado, escuchando el ascensor como si fuera un jurado que venía a dictar sentencia. Aprendí a nombrar mis emociones, a registrar mis respiraciones y a reconectar con pequeñas rutinas que me estabilizaban: plantar una maceta nueva en el balcón, leer media hora cada noche, ir a caminar al parque con Paula los domingos. Esas pequeñas prácticas fueron mi rehabilitación cotidiana. Un mes después, las cosas habían cambiado de forma visible y sutil. Había tomado la decisión de reforzar las cerraduras, de cambiar los códigos de acceso y de instalar un sistema integral de alerta con registro en la nube. La sangre de mis manos sanó en cicatrices de decisiones firmes. Había recibido llamadas de apoyo, mensajes de personas que habían pasado por situaciones similares y que me contaban cómo habían encontrado fuerza.
En ese mes, yo caminaba por la casa con la luz encendida por la noche, comprobando ventanas, notando cada textura del edredón y cada olor en la cocina. Hablé con Paula con calma, le expliqué de forma que pudiera entender sin cargarla de culpa. Ella entró en terapia y yo asistí a sesiones con la doctora Martínez para entender cómo protegerla. El vecindario fue amable. Laura se acercó y dijo, «Lo siento». Había vergüenza en su voz y algo parecido a compasión. No esperaba que todo desapareciera en 30 días, pero sí veía que las heridas empezaban a cicatrizar con una costura firme. A los 3 meses, la vida había tomado un nuevo ritmo. El proceso judicial seguía su curso, pero había ganado la certeza de que mi historia estaba documentada. Paula volvió al instituto con menos miedo a los rumores. Empecé a asistir a un grupo de apoyo liderado por Teresa y coordinado por la ONG local, donde compartí mi experiencia y oí relatos que resonaban con la mía. Empecé a encontrar sentido en ayudar a otros a organizar pruebas y a tomar medidas preventivas. La delegada me invitó a dar una charla sobre seguridad digital y pruebas en el hogar. Me convertí en un recurso para quienes no sabían por dónde empezar. Sentí orgullo de haber transformado el dolor en algo útil. En lo personal, empecé a poner límites más claros en mis relaciones. Dejé de disculpar comportamientos que me dañaban. Mi rutina matinal conservaba el olor a café, pero ahora incluía momentos para mirarme al espejo y decirme a mí misma que había hecho lo correcto. 6 meses después, las secuelas habían adoptado la forma de lecciones y nuevos hábitos. El tribunal dictó una sentencia que confirmaba las medidas cautelares y fijaba una compensación económica que ayudaría a la recuperación de Paula y a cubrir gastos legales. Javier cumplió las medidas y aceptó acudir a terapia ordenada por el juez. Ana, por su parte, facilitó una carta de disculpa pública que se leyó en la instancia de conciliación. No era una absolución total ni una reconciliación. Era un cierre que permitió a mi familia y a mí empezar a curar sin estar en constante alarma. Hice un retrato de lo que había pasado en un cuaderno grande y lo dejé en la estantería como un testigo silencioso. Empecé a dar talleres en la biblioteca sobre cómo documentar pruebas digitales y cómo acceder a recursos legales para personas en situaciones similares. La vida no volvió a ser la misma, pero se volvió mía otra vez. Aprendí a coser mis propias cicatrices con acciones conscientes, a no volver a permitir que la confianza fuera entregada sin comprobación. Fui reconstruyendo las rutinas. Los jueves volvieron a ser mis jueves, de lectura y de clase de yoga, y los domingos eran de Paula y mía, con bocadillos de nocilla y juegos de mesa que llenaban la sala de risas lentas. Si estuvieras en mi lugar, ¿cómo te sentirías? Sé que empezarás a pensar en lo que harías si encontraras una cámara y un sobre con una llave de mentira dentro. Cuéntamelo en los comentarios, empezando con «Yo descubrí», para que yo pueda leer y entender cómo otros han afrontado lo imposible. Tu experiencia importa. Si alguna vez te has sentido traicionada por alguien cercano y encontraste una prueba, o si sigues en la duda y no sabes por dónde empezar, comparte tu historia. Esto no es solo un relato sobre mi vida, es una invitación a crear comunidad, a que quienes hayan pasado por lo mismo se sientan menos solas. Las historias que se cuentan aquí ayudan a otros a decidir y a encontrar recursos. Después de leer tu comentario volveré a la historia, porque aún queda por ver cómo mi hija y yo continuamos, y porque lo que encontré en la gaveta al final fue más que un sobre. Fue la llave para abrir una puerta que había sido cerrada en silencio. La conclusión que quiero dejar no es una lección moral simple, sino una verdad. La confianza no se recupera por decreto, se reconstruye por actos meticulosos. Recuperé mi hogar, no sin dolor, y aprendí que la justicia puede tener fallos, pero también vías reales de reparación. Si esta historia te tocó, suscríbete para ver otros relatos y saber cómo actuar cuando la vida se rompe en pedazos. La verdad no pide permiso, llega y golpea, y a veces exige que abramos la puerta y la miremos a los ojos.